Vamos ya mismo con Tomás Listrani, también analista, que nos va a ayudar a leer un poco este gabinete halcón o este gabinete duro de Donald Trump. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal, Carolina? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te extiendo la pregunta porque frente a todos estos perfiles y la manera en la cual se han posicionado ellos y el propio Donald Trump con respecto a China, te extiendo la pregunta que también se debe estar haciendo la administración argentina, entre otras administraciones. Si estoy alineado con los Estados Unidos o si quiero conservar la cercanía o posicionarme como socio estratégico de los Estados Unidos, ¿cuál va a ser mi relación con China a partir de ahora? Totalmente, como anticipaban también las Bernabé y compañero en Washington, lo que tenemos en la segunda presidencia de Trump es un Trump con un armado mucho más claro. Obviamente, como suele suceder para esta segunda oportunidad, no repetir los errores, los titubeos, las tardanzas que tuvo en el primer mandato. Entonces, por ejemplo, ya también el mundo sabe qué esperar, que es lo que muchos no sabíamos en el primer mandato de Trump. Una de las primeras cosas que tendría que tener en clara Argentina, así como el resto de los gobiernos latinoamericanos que van a tener que tratar de pendulear en este enfoque transaccional de la política exterior de Trump, es justamente que nada va a venir gratis, que cualquier concesión que hasta ahora se diera por tenida de los Estados Unidos, incluso en países que típicamente tenían mayor alianza o que incluso por un tema de interdependencia económica necesitaban, obviamente, tener una relación más cercana, más fluida, como México y Canadá, bueno, estas cosas ya no van a estar por dadas. Entonces ahora Trump, como ya prometió, puede llegar incluso a aliados cercanos o a socios estratégicos, pedirles cosas que antes no le habría pedido a cambio, para que las cosas ya sigan como están, no para conseguir más cosas incluso. Y del lado de países que no serían tan centrales dentro del armado de Estados Unidos, pero que obviamente pueden jugar un rol, seguramente en el caso de Argentina, con la administración de Javier Milei, el gobierno de Trump y los miembros del gabinete, que sí se confirma, ¿no? Como Bernabé comentaba antes, seguramente se ha utilizado como una manera de tener como un altavoz, un megáfono en la región, para que cuando se haga una avanzada de máxima presión, como se quiera aplicar con Venezuela, Cuba o Nicaragua, por ejemplo, como comentabas, Carolina, de repente Argentina puede ser como un representante, digamos, de Estados Unidos en estas posiciones más duras, llevándolo a foros donde otros países no tienen presencia, como por ejemplo la próxima cumbre del G20 en Brasil. Porque tengamos en cuenta que, como bien mencionabas, Trump todavía no está, se inauguró en enero, pero que, digamos, de alguna manera los representantes más alineados con la postura de Trump, como puede ser Javier Milei, son como un anticipo de lo que puede ser Trump en política internacional y van marcando la cancha internacional también en los foros multilaterales. Bueno, y hablando de marcar la cancha, si les parece, a los tres los tenemos enganchados y están en pantalla, se los cuento por si no están pudiendo seguir la pantalla, están enganchados los tres, los quiero escuchar a los tres, pero hablando de marcar la cancha, ya ha hablado Donald Trump sobre los principales lineamientos de su gobierno. Esto decía en Mar-a-Lago. We won, which is great, because Republicans aren't supposed to be winning the majority, Marjorie. You know that, right? And we won that, and we won it every way, all 7 swing states by a lot. And Michigan was great, couldn't be better, I'll tell you. Michigan was great, and we had a couple of people, almost New Jersey. Bueno, y volvemos a la conversación con, por supuesto, Bernabé Malacalza, que está con nosotros, José María del Pino desde Washington, D.C. y Tomás Listrani, enganchado también con nosotros. En esto que son los primeros pasos de Donald Trump, pero que también, digo, más allá del gabinete halcón y de las cosas que podían llegar a ser hasta previsibles, tiene sus sorpresas. Por ejemplo, Tulsi Gabbard. ¿Quién me puede hablar? Te estoy viendo como candidato a hablarme por tu cara, José María del Pino, desde Washington, de lo que ha sucedido con esta nominación que ha despertado ciertos interrogantes. Contanos. A ver, lo que ocurre básicamente, y es el mismo caso Tulsi con Pete, tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Acá en Estados Unidos han habido declaraciones, y también del exgobernador de North Dakota, que va a ocupar la embajada en Israel, declaraciones muy duras, y es un tema que sigue generando muchísimos problemas a nivel de calle y también muchísimos problemas en el Congreso. Digamos 2 cosas sobre la política exterior de Donald Trump. 1, Israel y Rusia, Donald Trump tiene visiones distintas. En ambos dice que quiere que el conflicto termine pronto, pero en el caso de Ucrania, la postura, si uno la conversa con quienes estuvieron acompañando a Trump en la campaña, es terminarlo lo antes posible y, si es necesario hacer concesiones territoriales, hacer las concesiones territoriales. Pero en el caso de Israel, la postura es otra. Es darle libertad a Israel para que pueda manejar la guerra como quiera manejarla, y también darle la certeza que si decide enfrentarse a Irán va a tener el apoyo decidido para escalar ese conflicto en Irán. Es decir, son 2 aproximamientos distintos. El temor que existe acá, con los nombres de Tulsi Gabbard, de Pete Hegseth, también con las nominaciones que ha tenido en la CIA y con distintas nominaciones, es que el conflicto en Medio Oriente sigue escalando decididamente, pero que además escale el tono vociferante de la política exterior de los Estados Unidos en ese conflicto en particular.
Mientras que en el caso de Ucrania, lo que ocurra sea en definitiva una salida rápida, pronta, que le entregue ciertas concesiones a Vladimir Putin. Y hay una pregunta que uno se hace que también es muy problemático, ¿no? En las últimas semanas, Elon Musk, que no tiene ninguna autorización de seguridad, ha participado en 2 conversaciones claves de política exterior, no solo de eficiencia del gobierno en motosierra. La primera es que se sumó a la conversación de Donald Trump con Volodymyr Zelensky. La segunda, Caro, es que tuvo una reunión con el embajador de Irán en los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que la política exterior de Estados Unidos sigue siendo muy difusa, en particular con estos 2 conflictos armados y la vociferancia que tienen algunas de las personas que han entrado a esas posiciones para intentar desescalar estos conflictos. Bien, clarísimo, José. Quiero preguntarte, Tomás, por algo que recién desliza José en su respuesta, que es el futuro de Ucrania, el futuro inmediato de Ucrania. Para vos, ¿sí o sí se viene un tiempo donde va a haber algún tipo de presión para que Ucrania de alguna manera capitule con respecto sobre todo a la reivindicación de su integridad territorial? Acá lo que tendríamos que ver, más allá de lo que propuso en la campaña, es quiénes van a estar a cargo de eventualmente llevar estas decisiones y cómo podría ser la relación del presidente con legislativo, ¿no? Porque muchos temas como el envío de ayuda o el destrave de fondos tienen que ver también con, por ejemplo, el Senado. Dado que los republicanos ganaron absolutamente todo lo que podían ganar en esta elección, lo que estaba en juego importante, por ejemplo, ambas cámaras, y que ya había bastante reticencia a los nuevos envíos, si bien había cierto consenso de los 2 bandos más moderados de los 2 partidos, había unas ciertas fracturas a continuar y por tanto tiempo y tantos montos ayudando a Ucrania sin tener un horizonte muy claro. Lo que vemos es que Trump obviamente va a tener un apoyo, digamos, legislativo a muchas medidas que quiera cambiar en este sentido. Y luego los 2 que importan son, como comentaba Bernabé antes, Marco Rubio, el futuro secretario de Estado, si se confirma, que comparte la línea dura y que tiene que ver por sus declaraciones previas, ¿no? Por ejemplo, su rol legislativo también. Recordemos que no es un inexperto en política, ni mucho menos, es senador y formó parte de comités muy importantes legislativos y fueron justamente los que prepararon el terreno para este consenso de, bueno, este tema de Ucrania hay que cerrarlo porque nos está quitando mucha reputación. Y el otro sería Mike Waltz, que si bien es un miembro del gabinete y por lo tanto no necesita la confirmación del Senado, este ex militar y ex diputado, durante el primer mandato de Trump, ¿no? Un miembro de la Cámara Baja, fue después ocupando lugares muy importantes en comisiones legislativas, como armas, inteligencia, y ahora va a ser su National Security Advisor, que no es el canciller, o el secretario de Estado, ¿no? En este caso, pero que desde la Guerra Fría en adelante es una figura clave en, digamos, la diaria de Estados Unidos, lo que en Argentina figuramos como el secretario de Asuntos Estratégicos, ¿no? Para tener los temas grandes, importantes, ¿no? De armas, defensa, los conflictos, qué hacer con China, qué pasa con la inteligencia artificial. Y Waltz también comparte la visión de Rubio en este sentido. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que acá tener en cuenta es que va a haber un enfoque conjunto desde todas las partes, para tratar de este conflicto que a Estados Unidos le está costando mucho en reputación, digamos, además del tema económico, terminarlo cuanto antes. Y sumo un dato más con respecto a lo que comentaban anteriormente. Trump tiene, en este caso, 1 año y medio desde que asume para mostrar resultados rápidos. ¿Por qué digo 1 año y medio? Porque Trump ya le exigió, por ejemplo, a Musk, que para julio de 2026 quiere resultados concretos. Porque en julio, el 4 de julio de 2026, Estados Unidos cumple 250 años de independencia. Claro. Y ese va a ser, no un show, el gran show de Donald Trump en su segundo mandato, y él quiere presentar la mayor cantidad de cuestiones que hoy Estados Unidos lo mueven como débil, impotente, como liderazgo en cuestión, falta de economía, que su liderazgo no se respeta por parte de los aliados tradicionales. Bueno, todo eso, dice Trump, quiero que esté resuelto para mi gran celebración, mi gran show, que va a ser el 4 de julio de 2026. Es importante esto que marcas, porque además Trump se juega su legado, ¿no? Recordemos que en los Estados Unidos, consecutivos o no, una persona puede ejercer la presidencia solamente por 2 mandatos. O sea que Trump también se juega su legado en este sentido, ¿no? Va a ser... Porque hay confirmación del encuentro entre el presidente de la República Argentina, Javier Milei, y el presidente de China, Xi Jinping. Vamos ya mismo nuevamente a retomar el contacto con Tomás Listrani. Está con nosotros Bernabé Malacalza. Les quiero preguntar a ambos, comienzo por Tomás, ¿qué implica este G20? Que obviamente es el encuentro que todos estamos mirando. Por cierto, vamos a estar con la cobertura en vivo ambos días allí en TN y por supuesto con la cobertura de la previa en el día de mañana. Pero, ¿qué implica este G20 entendiendo que hay choques de placas tectónicas, digamos, hay visiones de mundo totalmente contrapuestas? Arranco por vos, Tomás.
Bueno, como comentabas, Carolina, la ambición inicial con la que el presidente Lula había hemos posicionado el G20 con temas o prioridades trascendentales, digamos, para la política exterior de Brasil y para en general todo el subglobal, como inclusión social y lucha contra el hambre. Es una posible aprobación la que estamos viendo, la de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que es la que había redactado Brasil y que quizás se rubrique en el G20, es casi que la prioridad máxima de la presidencia brasileña del G20 y casi que lo único concreto que va a poder mostrar, más allá de las palabras o de la retórica, lo más importante puede llegar a ser eso. La segunda era la transición energética y el desarrollo sostenible, que puede quedar a medio camino porque estamos viendo que la COP actual no estaba dando buenos resultados, si bien Brasil se prepara para hacerse de la COP 30, por lo tanto tiene tiempo en ese sentido. Y después la reforma del multilateralismo global, que quizás más allá de la declaración conjunta final, no tengamos muchos más anuncios en ese sentido. Como vos muy bien decís, es el choque de placas. Es la primera cumbre para muchos, como Claudia Sheinbaum de México, Keir Starmer de Reino Unido, o para el propio Javier Milei. Recordemos cómo cambió el mundo en solo un año, ¿no? Sí. Y la última de Joe Biden, seguramente Olaf Scholz de Alemania, y muy seguramente también de Justin Trudeau de Canadá, posiblemente. Así que es una cumbre bisagra, digamos. Además, es la última antes de que el año que viene en Johannesburgo tengamos una última vez una cumbre de G20 en el sur global, después de varias, ¿no? Indonesia, India, Brasil y Sudáfrica. Y luego, aparentemente, esto está por confirmarse todavía en 2026, otra vez con el año clave, la cumbre del G20 es en Estados Unidos. O sea que es otra vidriera más para Donald Trump en este segundo mandato. La bilateral que comentabas de Milei, que se acaba de confirmar con Xi Jinping, debería ser entendida como una buena noticia en el sentido de que Argentina podría capitalizar este Donald Trump que se viene, este segundo mandato, para tratar de ampliar justamente mercados en Asia. Es decir, hagamos memoria, si bien no puede salir exactamente igual, en 2019, incluso con gobiernos amigos, como el de Macri y el de Bolsonaro, a mediados de ese año, Trump había fijado aranceles sobre productos críticos como el acero y el aluminio, y eso había llevado a que tuvieran que, obviamente, Argentina y Brasil recalcular. Pero también había ocurrido que en base a los aranceles que ponía Estados Unidos, por ejemplo, a China, China contestó y había puesto aranceles a la soja de Estados Unidos. Y bueno, ahí Argentina podía encontrar una beta y ampliar sus exportaciones, supliendo los mercados que los productores norteamericanos estaban perdiendo. Si Argentina, en este caso, puede utilizar mayor pragmatismo y menos ideologización de su política exterior y, por ejemplo, juntándose en una bilateral con Xi Jinping, abrir estas vetas que se empiezan a abrir, porque recordemos, Trump no es presidente, pero ya todos actúan como él está ya casi a cargo, vamos a estar viendo una oportunidad importante para los países de la región, sobre todo Argentina, para que traten de sacar el mayor partido de estas concesiones. O sea, así como Estados Unidos va a pedirnos a nosotros, seguramente Argentina tenga que utilizar todo lo inteligentemente que se pueda estas oportunidades que se van abriendo específicas, así que el hecho de que se vaya a reunir, como todos los presidentes argentinos hasta el momento habían hecho en una bilateral en un G20 con Xi Jinping, es una muy buena noticia en ese sentido. Bernabé, por supuesto que siempre es interesantísimo tenerte. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. También, por supuesto, a Tomás Listrani, que siempre nos aporta nuevos ejes para pensar esto, y los comprometemos a ambos, por supuesto, para seguir pensando la política exterior argentina, que es un tema central también aquí en TN Internacional. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos nos vamos a meter con Cuba. ¿Qué está pasando allí? La situación en términos sociales, en términos humanitarios, se agrava, y mientras tanto el régimen sigue hablando de conspiraciones, de grupos que de alguna manera quieren desestabilizar. Enseguida vamos a estar estableciendo el contacto y nos vamos a ocupar nuevamente de Cuba.